Bueno, buenas noches. Venimos a presentarles nuestro avance del tercer corte del proyecto hidroeléctrico Ituango. Mis compañeros son Gabriela Álvarez, Valentina Mancera, quien les habla, Laura Romero, Daniel Sánchez y Laura Rojas. Empezamos con la matriz del método EPM, que fue desarrollada por la Unidad de Planeación de Recursos Naturales de las Empresas Públicas de Medellín en el año 1986. Este fue con el fin de evaluar proyectos de aprovechamiento hidráulico de la empresa, pero posteriormente se utilizó para evaluar todo tipo de proyectos de EPM y ha sido utilizado por otros evaluadores para muchos tipos de proyectos con resultados favorables. Este método se basa en la calificación ambiental con los que se evalúan los impactos ambientales. Aquí tenemos la fórmula donde la calificación ambiental está por la presencia multiplicada por un factor A, por la evolución, la magnitud, sumado a un factor B por la duración. Para esto tenemos los criterios de evaluación donde la clase es el sentido que tiene el cambio ambiental, la presencia representa la probabilidad de que el impacto tenga lugar efectivamente, la evolución evalúa la velocidad del desarrollo del impacto, la magnitud evalúa la dimensión del cambio ambiental y la duración corresponde al periodo de tiempo existente en el impacto y sus consecuencias de evaluación. Ahora tenemos los valores por rango de cada criterio. Entonces, para la clase es positiva o negativa, la presencia varía si es cierta, probable o poco probable, la evolución, si es rápida o media o lenta, la magnitud, si es alta, media o baja, la duración es larga y la calificación ambiental, si es alta, muy alta, baja o media. Estas son las constantes de ponderación que les dije anteriormente, que A siempre es 7 y B es 3. Bueno, y por último las categorías de importancia ambiental, donde muy alta varía entre un valor entre 8 y 10, media de 4 a 6, baja de 2 a 4 y muy baja de 0 a 2. Acá tenemos unos ejemplos donde cogimos nuestras actividades, aspectos ambientales e impactos ambientales, los clasificamos con las variables que ya les dije anteriormente y por último calificamos su importancia dependiendo a la categoría que mostré anteriormente. Con esta misma matriz sacamos nuestros impactos negativos que se dividen en 4 componentes: agua, suelo, aire y paisajismo. Los componentes, como por ejemplo el agua, lo dividimos en sus procesos, actividades y su impacto negativo y los calificamos de la manera que ya les mencioné anteriormente. Este es para el agua, para el suelo, para el aire y para el paisaje. Este es nuestra gráfica de nuestros impactos negativos, donde nos dieron que el mayor impacto negativo daba un valor de 7.2 en calificación ambiental. Para los impactos positivos también manejamos los mismos componentes que son agua, suelo, aire y paisajismo. Los dividimos en sus diferentes procesos, sus actividades y su impacto positivo. También los calificamos ambientalmente y por cada uno de estos. Y esta es nuestra gráfica frente al impacto positivo, donde los mayores impactos positivos se dieron en el incremento del conocimiento de la topografía de la zona. Bueno, ahora voy a hablar del plan de manejo de residuos. Primero que todo voy a hablar sobre los objetivos que están dados de manera en que se pueda generar un plan donde se implemente, donde se mitigue y se controle todos los impactos ambientales, realizando una gestión integral de los residuos peligrosos y teniendo en cuenta la normatividad vigente. La etapa se dará en la construcción y la operación del proyecto y los impactos a trabajar es la contaminación del aire, la contaminación de corrientes superficiales y subterráneas, los cambios de la calidad de las aguas del embalse, la modificación del paisaje y modificación de la calidad del suelo. También tenemos
las actividades que se van a desarrollar, cuáles son: el manejo integral de residuos no peligrosos, el manejo integral de residuos peligrosos y el manejo integral de residuos especiales. Ya para el manejo integral de residuos no peligrosos, tenemos tres. Como pueden ver, ahí está la tabla del tipo de residuos y el color y el ejemplo de los materiales. Tenemos residuos reciclables, color gris. Entre esos está el papel, el cartón, el periódico, residuos metálicos, aluminio, etc. Para el tipo de residuos biodegradables está el color beige, está en el residuo de alimentos, vegetales, frutas, etc. Y también, por último, está el residuo ordinarios o inertes de color verde, que es para servilletas, papel higiénico, icopor, residuos de barrido, etc. Luego de esto podemos encontrar que se realizó como una lista de chequeo para este almacenamiento de residuos, que este se llenaba pues día a día en base como a cada actividad que se realizara. Y luego de esto se realizaba como el tipo de aprovechamiento que se le daba a cada una de estas actividades, y a esto en las actividades para los residuos, y habían tipos de residuos biodegradables o reciclables, y las técnicas de manejo que se pretenden manejar para residuos biodegradables es el compostaje, y para materiales como plástico, vidrio, cartón, el reuso y la comercialización de este mismo. Bueno, en cuanto al plan de manejo de materiales sólidos, se plantearon unos objetivos principales que eran implementar las medidas descritas pues, para la prevención, lo que se había planeado para en cuanto a la mitigación y el control pues, de los impactos que se van a tener sobre la calidad del aire a partir de las actividades que se realicen en el proyecto. También era muy importante o es muy importante ejecutar las acciones que permitan el establecimiento adecuado de las zonas que se dispongan para cada uno de sus materiales de excavaciones o de derrumbes. Y siguiente, conservar ese material que se vaya a salir del descapote para efectuar pues una revegetación en las áreas pues donde estén expuestas y que se hayan tenido procesos constructivos y que se hayan visto afectadas. Esto se va a plantear en la etapa del proyecto durante toda la construcción, durante todo el proyecto de la construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango. En cuanto a unos impactos para manejar, tenemos que son el aporte de sedimentos en corrientes superficiales y subterráneas, generación de procesos erosivos, riesgos de deslizamientos, cambios de cobertura vegetal o del uso del suelo. En cuanto a la población beneficiada, tenemos que se encuentran pues todos los trabajadores que estén presentes en las actividades para la realización del proyecto. En especial tenemos que son los asociados pues a la construcción y a la operación de los diferentes frentes de obra que van a estar relacionados en cada una de las actividades que pues nosotros planteamos en los anteriores cortes. Siguiente. Bueno, luego vamos a hablar sobre el programa de manejo de aguas residuales domésticas e industriales, donde sus objetivos principales son prevenir, mitigar y controlar la contaminación de las corrientes superficiales y subterráneas, garantizar que las descargas del efluente tratado cumplan con los lineamientos descritos con la normatividad y realizar un tratamiento previo que garantice la remoción de contaminantes de aguas residuales generadas por el proyecto antes de ser vertidas al suelo por medio de diferentes sistemas de filtración. En sus impactos por manejar, tenemos que cambia en la calidad de aguas del embalse, la contaminación de corrientes superficiales y subterráneas, la proliferación de vectores de enfermedades, la modificación de la calidad del suelo y la muerte y el desplazamiento de especies faunísticas. En la población beneficiada también podemos decir que es la asentada a lo largo de los cuerpos de agua, poblaciones asociadas al río Cauca, incluyendo las de agua abajo de la presa y los trabajadores del proyecto.
Bueno, para los programas de manejo biótico, que es el de fauna y flora, tenemos dos grandes ítems, donde son los programas de manejo de hábitats y organismos y el programa de manejo de vegetación. Tienen unos subprogramas cada uno, donde en el de hábitats y organismos es el de manejo y conservación de fauna silvestre y el de manejo y protección del recurso íctico y pesquero en las cuencas bajas y media del río Cauca. En el del programa de manejo de vegetación, sus subprogramas es el de remoción de biomasa y aprovechamiento forestal, el de restablecimiento de la cobertura boscosa y el subprograma de compensación por afectación de la cobertura vegetal. Bueno, en el primer gran ítem, el programa de manejo de hábitats y organismos, lo que se busca es articular las diferentes actividades del subprograma de manejo de conservación de fauna silvestre y del íctico y pesquero para mitigar el impacto generado por las obras del proyecto que afectan a la fauna terrestre y acuática que habita en el área de influencia pues, del proyecto. También se quieren realizar las actividades de campo que involucren todas las actividades de los subprogramas para mitigar el impacto generado sobre la fauna terrestre y acuática. Y adecuar y proteger los cauces de los ríos Ituango y Espíritu Santo en caso de que se evidencie que estos son utilizados como rutas de migración de fauna terrestre y acuática y en las áreas de desove de las especies reófilas. Para el otro programa de manejo y conservación de la vegetación, lo que se quiere es llevar a cabo racionalmente la remoción y el aprovechamiento de la cobertura vegetal durante la fase de construcción de nuestro proyecto para evitar afectaciones a la fauna silvestre y daños innecesarios en la cobertura que no será objeto de remoción. También remover la cobertura vegetal que sea necesario para prevenir impactos como olores, generación de gases del efecto invernadero, afectación en calidad de agua y evitar problemas como profusión de macrofitas acuáticas. También se quiere fomentar la conformación de coberturas vegetales de estados cerales más avanzados en las áreas cubiertas de pasto o carentes de vegetación en la zona de protección del embalse. Bueno, ahora voy a hablar de los controles de emisiones de lo que hicimos. Entonces tenemos como control de emisiones de aire y de ruido. Para este tenemos impactos por manejar, actividades que lo generan, tipo de residuo, que en este caso está la calidad del aire y la generación del ruido. Perdón. Están los materiales, la descripción y la acción de gestión. Aquí tenemos los impactos en general que se van a manejar, que son el incremento de niveles de ruido, los cambios en la calidad del aire, la contaminación del suelo, afectación al medio vegetal. Todo esto es lo que afecta el aire. Y las actividades que lo generan. ¿Qué actividades lo generan? Funcionamiento de máquinas, transporte de materiales granulares, colocación de concreto, construcción de obras hidráulicas, construcción de obras de drenaje, etc. Todas estas actividades son generales para los dos tipos de residuos y todos los impactos igualmente son generales para el tipo de residuo de aire y para el tipo de residuo de la generación de ruido. En cuanto a materiales, tenemos carpas para el transporte de material sobrante, transporte de barreras vivas, humectación de zonas de disposición de materiales de excavación, la carrocería para el transporte de material sobrante, los protectores auditivos, pantallas antirruido. Y para la descripción tenemos el transporte, los vehículos que transportan materiales de excavaciones, la preservación de barreras, tenemos vehículos empleados solo para el transporte de tierras derrumbadas, que deben tener su respectiva carrocería en estado perfecto, para que estos puedan contener toda la carga de manera segura. También están los sistemas de control de ruido para todos nuestros trabajadores. Y en acciones de gestión está como tal lo que se especifica que se va a realizar como tal en la obra para realizar, como bien lo dice, una acción a llevar a cabo para cada uno de nuestros materiales. Por ejemplo, para el de las carpas ya está el tipo de descripción que son los vehículos que transportan el material
Y en acción están que estas carpas deben ser lo suficientemente resistentes para que se evite su ruptura y entre en contacto con el material transportado. Luego de esto está la gestión social. Como ven ahí está el impacto en la salud y seguridad de la población, las actividades que lo generan, programas y proyectos a ejecutar y el tipo de proyecto social. Entonces, aquí está. En los impactos tenemos enfermedades o riesgos para la salud de la comunidad, riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad por la contaminación producida por el proyecto, enfermedades transmitidas por el agua, enfermedades contagiosas asociadas a la inmigración, riesgos para la integridad física y riesgos asociados a las fallas estructurales o accidentales. En las actividades que lo generan están todas las actividades constructivas nombradas en todos nuestros matrices o planes anteriormente mencionados. También están las instalaciones de campamentos y la desmantelación de campamentos. En los programas tenemos que vamos a capacitar a la comunidad, desarrollar acciones de adaptación al cambio climático, monitorear los impactos, eliminar y evitar los efectos de riesgo, corregir todos los efectos causados y capacitar a todos nuestros contratistas en seguridad y protección. También para los tipos de proyecto asociado tenemos la atención a la comunidad, la contratación de mano de obra, gestión del socio predial, información y divulgación y la recuperación del derecho de vida. Y en cuanto al presupuesto, nosotros los dividimos por las actividades que mi compañera mencionó antes. En cuanto a los planes de gestión que pues nosotros hemos tratado de establecer a partir de los conocimientos adquiridos en clase, principal, el primero que usamos fue pues la actividad en cuanto al control de la emisión de emisiones de aire al aire y ruido, que mi compañera explicó que, por ejemplo, un material o los materiales que vamos a necesitar o que se van a necesitar para realizar estas actividades van en la primera casilla, se establecieron las actividades, se pusieron las unidades de cada una de esos materiales que se van a necesitar para la actividad, la cantidad, el valor unitario de cada uno y pues el valor total. Por ejemplo, para el control de las emisiones del aire y ruido. En cuanto a protección del personal, tenemos, por ejemplo, protectores auditivos y pantallas que se deben usar para insonorizar los establecimientos donde se van a ubicar los trabajadores o los visitantes o en general todas las personas que estén en la construcción. Se pone la cantidad de lo que se vamos a usar, la unidad, la cantidad, el valor unitario de este y el valor total. La siguiente actividad que nos pareció importante mencionar fue el transporte y la disposición de los residuos, tanto sólidos como líquidos, en cuanto a si son peligrosos. Entonces, tenemos el transporte de los residuos, los cotizamos o se fueron cotizados dependiendo del viaje, porque los vehículos, algunos pues se cotizan por tonelada, otros por viaje, por distancia, y en estos cotizamos que pues cada uno podía valer 380 dependiendo de las distancias que tenían que recorrer. En cuanto a la disposición, los establecimientos y lugares donde se disponen estos lugares cobran alrededor de, bueno, ahí pusimos el costo que nosotros encontramos. También para los residuos peligrosos en cuanto a sólidos, dispusimos que la disposición total de esto se cotizaban por toneladas, las bolsas plásticas que se van a requerir, las canecas que se van a usar y los lugares donde se van a situar. Y por último, siguiendo la gestión social, también se pusieron las cosas que se podían necesitar en cuanto, por ejemplo, a información y divulgación de pues, los planes para la construcción, también los manejos de los efluentes como baños, trazado de cunetas, construcción de cunetas, pozos sépticos y en general todo lo necesario para pues, el bienestar de los que residen en la obra.
Y por último, en planes de contingencia tenemos cosas como extintores, botiquines, equipos para los primeros auxilios y talleres de capacitación que también fueron cotizados dependiendo de las unidades que se van a requerir, a los precios unitarios y finalmente el valor total de lo que se va a cotizar. Bueno, nuestro organigrama va a estar conformado principalmente por una asamblea de accionistas, la cual va a derivar de una junta directiva y esta junta directiva va a delegar a un gerente. Entonces este gerente va a ser el encargado de dividir unas subdirecciones. La primera va a ser la Secretaría General, la cual va a estar conformada por el área jurídica, el área de contratación, área de quejas y reclamos. Luego va a ser una subdirección administrativa y financiera, en donde va a estar el área de gestión y talento humano, el área de presupuesto, de contabilidad y por último la de tesorería. La subdirección de gestión ambiental va a estar conformada por el área de educación ambiental, el área de aguas y saneamiento, el área de admisiones atmosféricas y residuos sólidos, el área de fauna y flora. La siguiente subdirección va a ser la de planeación, en donde va a estar conformada el área de ordenamiento territorial, el área de banco de proyectos, el área de sistemas de información geográfica y por último el área de gestión del riesgo. Y por último va a haber una subdirección de proyectos, la cual va a estar conformada pues, por el área de financiamiento, de administración y coordinación, de desarrollo sanitario y por último desarrollo social y desarrollo educativo. Bueno, ya para la evaluación del impacto ambiental, una vez hecha la gestión ambiental o aplicada según las actividades de gestión que se expusieron anteriormente por mis compañeras, entonces tenemos el primer método de, de evaluación, que es la matriz Leopold, pues ya explicada en entregas anteriores. En tanto, se notó una diferencia bastante grande en cuanto a la magnitud de los impactos negativos. En la imagen se puede observar alguna disminución de los impactos y cómo quedarían después de aplicar la gestión ambiental. Me queda resaltar que la evaluación de impacto ambiental con la matriz Leopold presentada anteriormente en otras entregas estaba considerando también las actividades, digamos, administrativas y en esta únicamente pues, las actividades constructivas que son las que generan el impacto negativo más grande. ¿Sí? Entonces solo se tienen actividades que generan impactos negativos, puesto que en esas son las que se enfocan para las actividades de gestión para pues, reducir el impacto negativo de la obra. Para la matriz CONESA tenemos también pues que en la anterior evaluación de impacto ambiental, la cantidad de los impactos moderados y severos se reduce en gran medida, inicialmente pues por la reducción de las actividades constructivas y también por el hecho al aplicarse estas actividades de gestión. Igual todo está mejor explicado en las hojas de Excel adjuntadas junto con esta presentación para, digamos, su respectivo análisis y detalle. Entonces, igual, con las actividades de gestión se reducen bastante los impactos severos, que son pues, los más graves y los que más afectan a la comunidad y al sistema ambiental, y los moderados, que ya son con los que se trabaja un poco más. Posterior a eso tenemos el método EPM, que tenemos aquí resumida digamos, una gráfica de barras en la que se muestran los impactos negativos. Igual, se reducen los impactos de las actividades administrativas y los impactos de las actividades constructivas también se reducen en gran medida respecto a la evaluación del impacto ambiental generada antes de aplicar las actividades de gestión. Y por último, tenemos las conclusiones,
en tanto a que los resultados que se muestran en la matriz CONESA y el estudio de impacto ambiental se usaron 10 criterios, mientras que en la matriz de Leopold se usó un método cualitativo y cuantitativo identificando los impactos de las actividades con su origen y también, pero sin proporcionar un valor, sí, estableciendo pues su importancia y magnitud. Por lo tanto, entonces los resultados comparados muestran que la matriz más adecuada es la de CONESA y para pues nuestro estudio ambiental. Según la comparación de la matriz CONESA, evaluando los impactos ambientales del proyecto general y evaluando los impactos críticos, se puede evidenciar que se incrementó de una forma significativa los impactos críticos en muchos de los aspectos ambientales evaluados para nuestro proyecto. Esto en tanto se hizo el análisis de la evaluación de impacto ambiental una vez sucedido pues, la catástrofe de la que ya se conoce ampliamente en el proyecto de Hidroituango. Y la mayoría de los impactos irrelevantes o compatibles con el ambiente tendrán que ver con el mejoramiento pues, de la calidad de vida de la comunidad aledaña a la hidroeléctrica. ¿Listo? Entonces, esos impactos no se tienen en cuenta para las actividades de gestión, puesto que son positivos y no hay, digamos, que mejorarlos. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención.